Hola, reciban todos y todas un cordial saludo. Vamos hoy a estudiar un tema que lo hemos titulado Tristes o alegres, no hay término medio. ¿Y por qué vamos a estudiar este tema? Porque a lo largo de la vida del ser humano, nosotros pasamos por, llamémoslo así, altos y bajos de tipo emocional. Hay épocas en las que nos gobierna la tristeza, otras en las que quizás nos gobierna la alegría, y la palabra de Dios tiene unas explicaciones o unas estrategias explícitas para cada uno de estos dos estados emocionales en los que nosotros vivimos. De modo que independiente de cuál estemos, Dios nos da cuál es la herramienta que debemos utilizar en cada uno de estos dos estados emocionales para que espiritualmente yo pueda controlar mis emociones y no que mis emociones controlen todo mi ser. Yo no sé si usted ha experimentado tristeza profunda, ansiedad, depresión, en la que se pierde el control y el dominio propio de la toma de las decisiones, o estados eufóricos en las que también se ha perdido el dominio propio. Bueno, la palabra de Dios es clara y específica en qué hacer en cada una de estas circunstancias, de modo que yo vuelvo a poner el espíritu bajo control y no dejo que las emociones ni mi estado mental, emocional y aún físico gobiernen mi vida, gobiernen mis decisiones e impacten el entorno en el que yo me rodeo. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra que sale de su boca no vuelva a él vacía, sino que sea prosperada en nosotros y nos haga germinar y producir, como está escrito en la palabra. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tu palabra es como cortante espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y separa el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que tu palabra impacta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y declaramos que la palabra que hoy vamos a estudiar impacta en el nombre de Jesucristo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vivificándonos, fortaleciéndonos, sanándonos, restaurándonos y levantándonos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Así lo declaramos con acción de gracias, Padre del cielo. Amén. Entonces, tristes o alegres, no hay término medio. Vamos a estudiar la palabra de Dios en Santiago 5:13. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, claramente está establecido qué debo hacer cuando yo estoy afligido. O sea, la palabra de Dios nos presenta cosas prácticas para situaciones cotidianas y cómo salir, cómo enfrentarlas en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted y yo estamos pasando por un momento de aflicción, de angustia, de depresión, de soledad, lo que yo necesito es tener una vida de oración activa, orar sin cesar, dice la palabra de Dios, orar en el Espíritu, orar en línea con la palabra de Dios, confesar lo que la palabra de Dios dice. No es una oración desde mis emociones en las que yo estoy expresando todo lo mal que me siento, todo lo miserable que me siento, todo lo deprimido que estoy, sino que declaro la palabra de Dios sobre mi circunstancia, ordenándole a mi circunstancia que se sujete a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios nos presenta un ejemplo en el Salmo 103 acerca del rey David. El rey David presentaba cuadros de tristeza y depresión continua por las aflicciones masivas en las que tenía y por la persecución que él vivía. Y él declara en ese Salmo 103 lo siguiente y dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien te sana todas las dolencias. Él es el que sacia de bien tu boca, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a darle la orden a su propia alma que alabe a Dios. ¿Y por qué le daba David la orden a su propia alma que alabara a Dios? Porque no quería hacerlo. Porque cuando uno está afligido, uno no quiere alabar a Dios, uno no quiere ir a la iglesia, uno no quiere congregarse, uno no quiere que nada. Entonces ahí es cuando yo me violento y me doy la orden a mí mismo y trabajo en oración
para aniquilar esa aflicción y llevarla sujeta a la autoridad de Cristo. La medicina para la aflicción, para la tristeza y para cuando yo estoy viviendo en dificultades se llama la oración. Orar, tener una vida rica y disciplinada de oración en la que yo tengo en mi agenda, en mi tiempo, tiempos dedicados a la oración. De modo que no sea la oración del bombero. La oración del bombero es cuando tengo un incendio, oro para apagar el incendio y dejo de orar hasta que vuelva a haber otro incendio. No, la oración tiene que ser para nosotros un estilo de vida diaria y continua para controlar los periodos de aflicción y de dificultad que yo pueda tener. Y la parte B de ese versículo, Santiago 5:13, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La alabanza es una manera de expresar mi alegría, mi gratitud al Señor por estar alegre y contento. Entonces yo necesito también tener en mi agenda tiempos de alabanza, tiempos en los que yo cante al Señor, que le diga palabras de gratitud, que lo exalte, que lo glorifique. En la versión em, NTV de la traducción en español, este mismo versículo dice de la siguiente manera. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Entonces, si estoy afligido en dificultades, tengo que orar. Si estoy alegre y estoy feliz, debo alabar. Entonces, independientemente cualquiera de esos dos estados que yo esté viviendo, dice la palabra de Dios que tengo que hacer en el uno o en el otro. Ahora la pregunta, qué tan rica es nuestra vida de oración y qué tan rica es nuestra vida de alabanza. Si nosotros sabemos que estamos expuestos o a la tristeza o a la alegría o a la aflicción y a la dificultad, necesito incluir en mi agenda, en mi estilo de vida, una vida de oración y de alabanza. Y eso tiene que aprenderse. Los discípulos le decían al Señor, Señor, enséñanos a orar. Quiere decir que ¿qué? No sabían cómo orar. Orar es un aprendizaje continuo, es como un niño que no sabe hablar y poco a poco va adquiriendo vocabulario, va armando más frases y va pudiendo concretar un discurso. Igual ocurre con la oración, necesito practicar, adquirir el vocabulario de la oración, que es lo que dice la palabra de Dios. Necesito estudiar la Biblia porque ahí aprendo el vocabulario. Es como el diccionario de vocabulario para la oración, es la Biblia. Adquiero vocabulario, puedo establecer una frase, luego establecer una oración, luego establecer un discurso, una oración, una alabanza, un cántico de gratitud al Señor. ¿M? Entonces, a la luz de la Biblia, la alabanza tenía una importancia crucial. Vamos a ver la importancia que le daba el rey David a la alabanza en el establecimiento y en el manejo de su reino. Recordemos que David fue el rey en el que en la historia de Israel, el reino de Israel se expandió más territorialmente bajo el gobierno de David. Y David estableció su gobierno basado en la alabanza. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 23 del 1 al 5. Cuando David era viejo y colmado de días, proclamó a Salomón su hijo como rey sobre Israel. Ya estaba entregándole el trono a su hijo Salomón. Y reuniendo a todos los principales de Israel con los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y el número de ellos por sus cabezas, contados uno a uno, fue de 38,000. Recordemos que la tribu de Leví era la que servía en el tabernáculo en las cosas relacionadas con el servicio y la adoración a Dios y los sacrificios. Entonces tenía 38,000 personas dedicadas al servicio a Dios día tras día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque David entendía que su reino se fundamentaba en un servicio continuo a Dios y en un establecimiento y una obediencia a los parámetros que Dios había escrito y descrito para ellos en su palabra. Dice, de estos 38,000, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, porque iba a construir el templo. Entonces había 24,000 personas dedicadas a dirigir la construcción del templo. ¿M? Dice, y 6,000 para gobernadores y jueces. Entonces mira la importancia de lo que él daba. Había 6,000 gobernadores y jueces. 4,000 eran porteros y 4,000 alababan a Jehová con los instrumentos que David había hecho. Y estos 4,000 eran dedicados a tributar
alabanzas. O sea, imagínese usted tener 4.000 personas dedicadas exclusivamente a la alabanza. ¿M? Tener un coro de 4.000 personas, coro y músicos, 4.000 que se dedicaban todos los días, todo el año a alabar al Señor. Eso es más del 10% de toda la fuerza humana que tenía David de levitas, la dedicaba a la alabanza y a la adoración. 4.000 personas. O sea, David era un hombre que entendía el poder que tenía la alabanza. ¿M? Y fundamentó su reino y su vida personal en una vida de alabanza continua. Ahora, ¿qué tanto nosotros estamos alabando al Señor? Alabamos al Señor cada 8 días cuando vamos a la iglesia y cantamos 4 o 5 canciones. Si esa es nuestra estrategia de alabanza, vamos a estar dificultades continuas para poder nosotros estar en la presencia del Señor y experimentar el poder del Espíritu Santo y experimentar lo que dice la palabra de Dios, porque la alabanza solamente se puede hacer en una vida rica en el Espíritu. Yo puedo experimentar el poder del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en medio de un ambiente de alabanza, de oración, de oración. Por eso la palabra de Dios dice, ¿está triste? Entonces ore. ¿Está alegre? Entonces cante alabanza. Básicamente me dice, en cualquier estado en el que usted esté, debe estar u orando o alabando al Señor. No hay otro término medio. Debo estar continuamente en la una o en la otra porque o estoy triste o estoy alegre, básicamente. Entonces, para David era muy importante el tema de la alabanza y había designado a todas estas personas para eso. Ahora, hay excusas típicas, no tengo tiempo, estoy ocupado, usted no conoce mi situación, por lo que yo he pasado, por eso es muy difícil salir de esta tristeza, de esta soledad, de esta amargura, de esta depresión. Bueno, David era un personaje que fue rechazado por su familia, su padre lo rechazó, era un rechazado, no era una persona amada en el hogar donde él creció. Eso está escrito en la Biblia y establecido. Aparte de eso, tenía una profesión que era ser pastor de ovejas cuando sus hermanos eran guerreros, habían sido escogidos para ir al ejército. ¿Y a él lo dejaron en qué? En las ovejas. Una profesión que lo tenía mucha gente en aquella época, nada destacable, ¿verdad? Huyó por mucho tiempo de Saúl que lo quería matar y aparte de eso, tuvo que, siendo rey, siendo ungido rey, tuvo que mantenerse de desierto en desierto, salvando, tratando de salvar su vida de Saúl que lo quería matar. Después de eso, em, su hijo lo quiso matar y terminó su hijo casi usurpándole el reino y acostándose con las mujeres de su padre David. Tuvo una hija que fue abusada por un medio hermano. O sea, David vivió en múltiples aflicciones y cuando comienza a gobernar, obviamente, yo creo que David era un hombre ocupado. Como rey definitivamente era un hombre ocupado. O sea, David tenía un antecedente de múltiples aflicciones, dificultades, problemas, malas decisiones. Históricamente conocemos que David tuvo bastantes luchas en su área sexual, ocupado como rey en luchas, en batallas, en guerras. Sin embargo, David alababa continuamente al Señor, David oraba continuamente al Señor y estableció su reino a partir de la alabanza. Entonces la excusa no puede ser que no tengo tiempo. Yo no sé, quizás usted tenga menos tiempo que un rey. Un rey tiene mucho, mucho trabajo que hacer, tiene múltiples cosas que solucionar, muchas decisiones que tomar, más en aquella época en la que se pasaban de batalla en batalla en batalla. Pero David había metido en su agenda a Dios y su tiempo de oración y su tiempo de alabanza, porque sabía que eso era lo que lo iba a levantar de sus aflicciones, de sus tristezas, de sus dificultades, de sus problemas familiares, de sus problemas sexuales, de sus problemas que tenía con sus hijos. Él sabía que la única manera de levantarse de eso era una vida rica en alabanza y en oración. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Lo mismo, están los ejemplos en la Biblia, está escrito en la Biblia. Necesitamos nosotros tener tiempos personales, íntimos, en los que yo dedique alabanza y oración al Señor. Porque yo no sé cuánto tiempo puede estar uno durando en una aflicción continua si el remedio está en la Biblia, si la medicina está en la palabra de Dios. Entonces tengo que aplicarla, me la tengo que tomarla de por vida, la oración y la alabanza como medicinas y alternativas para poder solucionar aquellas dificultades por las que yo estoy viviendo. Otro ejemplo de la Biblia es Daniel.
La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, dice en Daniel 6:10. Y Daniel era un tipo muy, muy ocupado también, era un tipo que estaba en un ambiente extremadamente hostil y adverso. Daniel fue llevado esclavo cuando era un adolescente de Israel a Babilonia, le quitaron su familia, lo forzaron a hablar otra lengua, le quitaron sus costumbres, sus tradiciones, le cambiaron el nombre, lo forzaron a estar en un ambiente de idolatría de otros dioses. Sin embargo, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y oraba 3 veces al día. ¿Sabe por qué oraba 3 veces al día? Porque estaba en medio de la aflicción, en medio de la adversidad. Y eso hizo que que Daniel saliera de la esclavitud a ser el vicepresidente de Babilonia en medio de la adversidad, en medio de la esclavitud. Y eso lo llevó a que 70 años después, con ese vínculo que tenía con el gobierno y con esa vida de oración y de obediencia a Dios, el pueblo de Israel pudiese regresar a restaurar los muros de Jerusalén que habían sido destruidos por Nabucodonosor 70 años atrás. Entonces, vivían en aflicción, aflicción profunda. David y Daniel vivían en aflicción profunda. Por eso eran hombres de oración, por eso eran hombres de alabanza. Dice la Biblia en el Salmo 119, 164 y 165 que David alababa 7 veces al día. ¿M? 7 veces al día, o sea, tenía motivos para agradecer al Señor y 7 veces al día. El rey de Israel, el rey en medio de las luchas, en medio de los combates, las peleas, las aflicciones que vivía, apartaba tiempo para alabar al Señor. Y dice la Biblia también en Salmo 55, del 16 al 18, que David oraba 3 veces al día. Entonces, lo que queremos dejar de enseñanza en este tema, en esta palabra, es que es necesario que usted y yo oremos y alabemos al Señor de manera personal, diaria, y que metamos a Dios en la agenda y que renunciemos a las excusas que yo no tengo tiempo o que mi situación me lo impide, porque estamos viendo ejemplos en la Biblia de hombres que vivieron extrema adversidad, aflicción y tristeza y decidieron tomar en sus vidas las herramientas que Dios les había dado para salir de ahí. Alabanza y oración en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ánimo, metan a Dios en sus agendas, metan la alabanza y la oración en su vida diaria para que experimenten libertad de la adversidad, libertad de la depresión, libertad de la angustia, de la soledad, de las cosas que nos impiden a nosotros experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a orar y a declarar que por el poder del Espíritu Santo vamos a ser capaces de incluir en nuestra vida tiempos de alabanza y tiempos de oración. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Porque si tu palabra dice que cuando yo estoy triste o afligido, debo orar, y que si cuando estoy alegre y gozoso debo alabarte, es porque ese es el método, Señor, que tú has establecido para que yo sea libre, Señor, de todas esas cargas, Señor bendito, de toda la depresión, de la tristeza, de la soledad, del desasosiego, de la desesperanza. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos y pon en nosotros el querer como el hacer para hacerlo. Renuncio a las excusas de que no tengo tiempo. Renuncio a las excusas de que mi aflicción es demasiado grande, que mis problemas son demasiado grandes. Echo fuera de mi mente esos pensamientos y esas excusas que me impiden tener una vida rica en alabanza y en adoración. Y hoy tomo la decisión en el nombre de Jesús de incluir tiempos de oración y alabanza personales, íntimos entre Dios y yo, para que yo pueda establecer como estilo de vida la alabanza y la oración, y en el nombre de Jesús sea mi espíritu el que gobierne mi vida y no mis pensamientos ni mis emociones. Padre, te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te exalto, porque tu palabra es fiel, verdadera y eficaz. Y declaramos, Señor bendito, que esta palabra que hoy tú has hablado es medicina a nuestros huesos, a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestro corazón. Así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, reciban entonces todos un abrazo, un saludo cordial. Compartamos este tema con nuestros amigos y nuestras amigas y nuestras familias. Y adelante, ánimo a incluir a Dios en nuestras agendas. Dios los guarde. Un abrazo.